Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Ramírez Valencia, soy residente de primer año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas y en este momento vamos a ver el tema sepsis, perspectivas actuales y rol del anestesiólogo. Es importante hablar de este tema porque las formas graves de infección representan 50 a 95 casos por cada 100.000 habitantes en el mundo y se presume que va a existir un aumento del 9% de estos por año. 10% de los hospitalizados por infecciones van a evolucionar a una sepsis y el problema aquí es que de estos que tienen sepsis, 3% van a progresar a un choque séptico. Y peor aún, de los que tienen choque séptico van a morir más del 40% de estos pacientes. Vamos a hablar un poco de... En el 2016 se hizo una redefinición del concepto de sepsis y algunos otros términos eh, en vista de que la última definición que había sido en el 2001 tenía muchos factores que llevaban a confusión porque no eran tan sensibles y específicos para acoger a los pacientes desde su inicio de la enfermedad y evitar que avanzaran un choque séptico y la muerte. Por ende, en el 2016, la definición de sepsis, eh, se, se aclaró que es una disfunción orgánica que amenaza la vida debido a una respuesta desregulada del hospedero a una infección. Y desaparece la definición de sepsis severa. En la anterior definición, sepsis severa significaba sepsis con alguna disfunción de órgano. En esta actual, nos quieren quitar este término debido a que no existe sepsis leve y sepsis severa. Sepsis siempre va a incluir disfunción orgánica, por lo tanto ya no existe ese término y esto lo debemos tener en cuenta para el manejo de estos pacientes. ¿Qué es choque séptico? Es la necesidad de vasopresores para poder tener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio o más con un lactato mayor a 2 milimoles sobre litro, cuando el paciente ya no tiene hipovolemia porque ya lo hemos manejado con líquidos inicialmente. Y en esta definición también encontramos los términos de SOFA y Quick SOFA. Estas dos escalas que lo que quieren ayudarnos es a determinar el paciente qué grado de disfunción orgánica tiene. La escala inicial, que se conocía desde antes y no solamente se manejaba para pacientes con sepsis, sino para pacientes gravemente enfermos, es la escala de SOFA. Esta nos muestra acá seis diferentes órganos y el grado de disfunción que pueden tener ellos, calificando de 0 hasta 4. Con esta escala de SOFA podemos determinar entonces el pronóstico de los pacientes debido a que un SOFA mayor o igual a 2 representa una mortalidad de más del 10%. El problema con esta escala es que no nos da una definición de sepsis y tampoco nos tamiza a los pacientes que pueden estar haciendo una sepsis, sino que son pronósticas. Pues esta escala sobre todo. Lo difícil con el SOFA es que no podemos de ingreso al valorar un paciente el servicio de urgencias saber si está en sepsis o si va hacia ella haciéndole una escala tan complicada porque debemos medir, como podemos ver, algunas variables que son de laboratorio. Para ello se usa la escala Quick SOFA. Esta solamente tiene 3 variables que son la frecuencia respiratoria, el estado mental alterado y la presión sistólica. La respiratoria mayor a 22, una escala de Glasgow menor de 15 o una presión arterial sistólica menor de 100 son los 3 puntos que los evalúa y como no son parámetros de laboratorio, entonces fácilmente nos ayuda a determinar un paciente que esté enfermo de sepsis o que vaya hacia allá desde el principio cuando lo vemos inclusive en el triaje en el servicio de urgencias. Con 2 o más de estas también nos va a predecir una mortalidad de más del 10%. El problema con esta escala es que tampoco tiene la sensibilidad y la especificidad que quisiéramos para determinar si un paciente está en sepsis, debido a que por muchos otros motivos un paciente puede tener la respiración aumentada
por muchos otros motivos, puede tener el estado de conciencia alterado y la presión arterial menor de 100. Puede significar muchas otras cosas o inclusive al revés, puede que un paciente esté en un estado de sepsis y no tenga ninguna de estas o tenga una y no nos esté alertando para hacer la escala grande de SOFA. Entonces, en resumen, el Quick SOFA es muy bueno para predecir mortalidad, igual que el SOFA, pero la escala de SIRS que usábamos anteriormente es más sensible. De esto podemos decir, las debemos usar, pero nunca debemos separarlas o desligarlas de el análisis clínico que hacemos como médicos. Si un paciente consideramos que tiene una sepsis desde el ingreso, a pesar de que el Quick SOFA no nos dé 2 puntos o más, debemos tratarlo como un paciente en sepsis, porque en estos casos debemos ser más sensibles que específicos y tenemos que actuar a favor del paciente. Para hablar acerca de la fisiopatología, muy rápido y resumidamente, de la sepsis, tenemos que considerar que hay 4 ítems principales cuando vamos a hablar del choque séptico. Primero, la vasodilatación, que se genera cuando el endotelio tiene contacto con endotoxinas de las bacterias. Se van a generar unas citoquinas inflamatorias y el endotelio va a liberar óxido nítrico y prostaciclina, y ambos van a ser responsables de vasodilatar el vaso. La lesión endotelial se genera también porque hay un contacto directo del endotelio con los neutrófilos, generando una liberación de prostaglandinas, especies reactivas de oxígeno. Se va a activar la coagulación y va a haber un aumento en la permeabilidad vascular debido a la liberación de todo lo que acabamos de decir. Esto va a generar un edema tisular y ese edema tisular va a dañar la arquitectura del tejido, generando que no vaya a haber una buena oxigenación y un adecuado metabolismo en la célula. Se altera además el flujo sanguíneo capilar y la interacción entre las células porque la comunicación va a estar dañada. Esa fuga capilar también va a generar que ocurra hipovolemia, y esta hipovolemia y el edema causado por la fuga capilar pueden generar múltiples otras alteraciones orgánicas como edema pulmonar, hipertensión intraabdominal, hipoperfusión y disfunción de los órganos. Y también puede ocurrir una lesión miocárdica. La lesión miocárdica ocurre porque los miocardiocitos tienen unos receptores que se van a enterar de que hay bacterias y van a interactuar con la pared bacteriana, generando una respuesta inflamatoria local, y se van a reclutar unas células inflamatorias en el tejido miocárdico, expresándose una proteína llamada ICAM1 en la membrana de esos miocardiocitos, que va a tener una interacción directa internamente con filamentos de actina, y esta interacción va a generar que se reduzca el flujo de calcio interno y que haya una disminución en la contractilidad del miocardio. Por lo tanto, los pacientes que tienen choque séptico no solamente hacen choque distributivo, sino que también muchas veces pueden llevar a hacer choques cardiogénicos, y esta es la razón. ¿Qué ha pasado con la definición y el manejo antes de la última definición y el Surviving Sepsis que salió en el 2016? La campaña de Sobreviviendo a la Sepsis inició en el 2004 y se basó en un estudio que se realizó en el 2001, publicado en el New England Journal of Medicine, el EGDT por sus siglas en inglés, que traducen terapia temprana dirigida por metas, y la cual constó de 263 pacientes en un único centro asistencial, y lo que querían comparar era si existía o no diferencias en la mortalidad en los pacientes sépticos a quienes se reanimaba con un protocolo estándar versus a quienes se reanimaba con un nuevo protocolo, el cual incluía la saturación venosa central de oxígeno, encontrando que sí había una disminución importante en la mortalidad en los pacientes que se utilizaba la nueva terapia por objetivos. Entonces, pues,
Este primer estudio tuvo mucha crítica porque encontraron que había patrocinio de industrias farmacéuticas y posterior a esto, entonces, en el 2014 y 2015 salieron tres estudios, el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, que encontraron, hicieron exactamente lo mismo para mirar si habían diferencias en la mortalidad y encontraron que no habían diferencias. En el 2017 sale el metaanálisis llamado PRISM, que incluyó 3.723 pacientes, se realizó en 7 países y encontraron los mismos resultados, es decir, que no habían diferencias en la mortalidad cuando se dirigía a la terapia en los pacientes en los pacientes sépticos, eh, cuando se dirigía la terapia estándar versus la nueva terapia temprana dirigida por objetivos, que era la que incluía la saturación venosa central de oxígeno y que además había un mayor costo cuando se utilizaba esta última. Debemos tener en cuenta que a pesar de que ese primer estudio y ese primer Surviving Sepsis tuvo tanta crítica y se demostró que finalmente no había diferencias en la mortalidad, nos cambió el paradigma cuando evaluábamos un paciente séptico, porque anteriormente no se tenía en cuenta que había que actuar tan rápidamente y que teníamos que estar completamente enfocados en un paciente que llegaba a un servicio de urgencia séptico y que teníamos que actuar de inmediato porque se trataba de una urgencia vital. Entonces, a pesar de que no se logró demostrar diferencias en la mortalidad, sí nos cambió la visión cuando teníamos un paciente séptico enfrente. Por eso no se debe demeritar todo lo que ocurrió alrededor de este estudio. Recordemos entonces la terapia estándar con la cual se dirigía la reanimación de los pacientes sépticos, incluía la presión venosa central, la presión arterial media y el gasto urinario. Y la nueva terapia, dirigida por metas, llamada así, incluía estos mismos tres primeros parámetros y la saturación venosa central de oxígeno, que debía ser mayor o igual a 70%, que si eso no era mayor o igual a 70% y el paciente tenía un hematocrito menor de 30, debíamos transfundir glóbulos rojos y que si a pesar de esa transfusión y lograr el hematocrito mayor o igual a 30, persistía esta saturación venosa central de oxígeno menor de 70, entonces debíamos iniciar dobutamina porque el paciente lo que necesitaba era ayuda de bomba. Ahora bien, ¿qué tenemos actualmente? Las últimas guías de sobreviviendo a la sepsis entonces se publicaron en el 2016. Salieron 93 recomendaciones, entre las cuales tenemos estas 8 que tenemos en la presentación. La reanimación inicial, cómo se debe hacer, cómo debemos manejar líquidos, cómo debemos manejar antibióticos, vasopresores, productos sanguíneos, en qué condiciones, esteroides sí o no y cuándo, cómo manejar la ventilación mecánica de estos pacientes y cómo debemos tener la glicemia, entre muchos y muchos otros ítems y recomendaciones publicadas. Entonces, estas guías de 2016 nos dicen que cuando tenemos un paciente con sepsis debemos iniciar 30 cc por kilo de cristaloides y que esto debe ocurrir en las primeras 3 horas. Esto ha sido muy debatido y posteriormente en 2018, cuando se reevaluaron estas guías, cambió un poco, pero primero vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos da las guías de sobreviviendo a la sepsis. Entonces, se debe iniciar los 30 cc por kilo de cristaloides, pero que se debe estar revalorando al paciente al pie de él, el estado hemodinámico de este y que las variables con las cuales vamos a ver cómo está su estado hemodinámico deben ser variables dinámicas. Es decir, ya salen del panorama la presión venosa central, la saturación venosa central de oxígeno y que la presión arterial media objetivo va a ser 65 milímetros de mercurio y que el objetivo es normalizar el lactato y el lactato se va a tomar como una medida de perfusión adecuada en esos pacientes que están hipoperfundidos. Ahora, debemos preguntarnos entonces, ¿hay un cristaloide de elección? ¿Se pueden usar coloides? Y si sí, ¿cuál coloide y cuándo? Entonces, para responder esas preguntas, la inicial, la de qué cristaloide es de elección, tenemos estos tres estudios publicados en 2017 y 2018
en los cuales se quisieron determinar entonces cuál era el cristaloide de elección en los pacientes con sepsis. En el primer estudio, el estudio SALT, se compararon entonces soluciones balanceadas versus solución salina al 0.9% en adultos agudamente enfermos. En el segundo estudio, 2018, SMART, se compararon los mismos parámetros, soluciones balanceadas versus solución salina al 0.9, en pacientes ingresados en UCI. Y en este estudio SALT-ET de 2018, se comparó la solución salina al 0.9% con el lactato Ringer o el Plasma-Lyte, pacientes pues que se habían tratado con cualquiera de estos dos, y en los tres estudios se encontró que cuando se utilizaban soluciones balanceadas había una menor mortalidad, un menor requerimiento de terapia de reemplazo renal y menor disfunción renal persistente. Por lo cual, definitivamente, si tenemos la opción de escoger, debemos escoger soluciones balanceadas versus a la solución salina al 0.9%. En cuanto a los coloides que tenemos, ¿albúmina se debe usar o no? En el estudio SAFE de 2004, se evaluaron 7.000 pacientes que se ingresaron a las unidades de cuidado intensivo. Un grupo se reanimó con solución salina al 0.9% y otro grupo con albúmina al 4%, encontrando que no habían diferencias en la mortalidad. Posteriormente, en el estudio Albius de 2014, un estudio donde se evaluaron 1.800 pacientes con sepsis severa, un grupo reanimado con cristaloide más albúmina al 20% versus un grupo reanimado únicamente con cristaloides. Encontraron también que no habían diferencias en la mortalidad. Tenemos también un estudio de 2011, que es un metaanálisis donde se evaluaron 17 estudios, 8 de ellos era solo con pacientes sépticos y 9 de ellos era con otro tipo de pacientes y sepsis era solamente un subgrupo, en los que encontraron que la albúmina sí generaba una reducción en la mortalidad en estos pacientes con este diagnóstico. Entonces, el actual Surviving Sepsis nos dice que sí se debe usar albúmina. ¿En quiénes? En pacientes que requieren grandes cantidades de líquidos, entre comillas, ya que estas guías no nos dan un número determinado o un volumen determinado al cual ya debamos iniciar albúmina. Pero si nosotros como clínicos consideramos que el paciente va a requerir grandes cantidades de líquidos y que se beneficia de albúmina como un expansor excelente, entonces se debe utilizar. Coloides semisintéticos como el hidroxietil starch o las gelatinas, encontramos entonces con los almidones que hay un aumento en la incidencia de insuficiencia renal aguda, de requerimiento de inicio de terapia reemplazo renal y de mortalidad. Esto se evidencia en estos tres estudios que están en el lado izquierdo de la pantalla. Y en cuanto a las gelatinas, encontramos que hay estudios que demuestran que generan mayor anafilaxia, mayor incidencia de hemorragias y mayor mortalidad, por lo cual en este contexto definitivamente no debemos usar los coloides semisintéticos. ¿Qué más nos dicen las guías de sobreviviendo a la sepsis de 2016? Que se debe medir lactato en la primera hora y que si el lactato de esa primera hora sale mayor a 2 milimoles sobre litro, se debe repetir en las primeras 4 horas después de haber hecho la reanimación con líquidos que ya nombramos previamente. Si de ingreso el paciente llega con un lactato mayor a 4, entonces esa es una de las indicaciones de iniciar de una vez la terapia con cristaloides de 30 cc por kilo. En cuanto a los cultivos, hemocultivos y cultivos de donde creamos que existe la fuente de la infección, se deben tomar antes de inicio de antibióticos, pero esto no nos debe retrasar el inicio de los antibióticos, es decir, se inicia antibiótico y en esa misma primera, perdón, se toman cultivos y en esa misma primera hora se debe iniciar la terapia antibiótica. La procalcitonina se debe medir también para seguimiento, sobre todo nos va a servir si más adelante, después de que ya se le inició el antibiótico al paciente, los cultivos salen negativos y ella nos va a ayudar mucho a determinar la curva que va a tomar para saber si es conveniente o no suspender o no antibióticos. Pero eso pues es para un paso siguiente ya cuando el paciente está estable. Sin embargo, de ingreso se debe tomar procalcitonina.
¿Qué nos dicen las guías entonces en cuanto a los antibióticos? Ya lo dijimos, se debe iniciar en primera hora y se deben iniciar antibióticos de amplio espectro para el posible patógeno según el examen clínico y la historia del paciente. Y si el paciente está en choque séptico, se debe iniciar una terapia combinada. Esto también es una diferencia con respecto a las guías anteriores, ya que para todo paciente, así no tuviera choque séptico, sino solo con el diagnóstico de sepsis, se iniciaba politerapia. Aquí ya nos hacen la excepción y es solamente para los pacientes que están en choque séptico. Se debe controlar la fuente y se deben retirar dispositivos y catéteres que consideremos que sean los causantes de la infección de estos pacientes. ¿Qué antibióticos entonces nos recomiendan? Nos explican muy bien en estas guías que no existe una receta de cocina, no existe una tabla que nos diga qué antibiótico iniciar en cada infección específica, pero nos da unas recomendaciones generales que lo que nos dicen es que se debe iniciar penicilina de rango extendido e inhibidores de beta-lactamasas, como piperacilina tazobactam o ticarcilina clavulanato, y que si vemos factores de riesgo en el paciente para Staphylococcus aureus meticilino resistente, entonces debemos adicionar. O si tiene factores de riesgo para Legionela, entonces debemos adicionar un macrólido o una fluoroquinolona. En cuanto a los vasoactivos, ¿qué nos dicen las guías? Se deben iniciar en primeras 6 horas. Esto también ha sido discutido y fue posteriormente reevaluado y cambiado en la última evaluación en el 2018, pero esto era lo que teníamos en el 2016, para pacientes que persistían con una presión arterial media menor de 65 y un lactato mayor a 4, a pesar de haber realizado una adecuada reanimación con líquidos, inclusive si se habían puesto albúmina, el paciente persistía sin lograr estas metas. ¿Cuál vasoactivo? Noradrenalina de primera elección. Y si requería o si requiere un segundo vasopresor, entonces ese segundo vasopresor debe ser escogido entre vasopresina o adrenalina, considerando como primera opción de este segundo vasopresor a la vasopresina sobre la adrenalina. Y dobutamina se debe iniciar en quienes, en pacientes que persisten con signos de hipoperfusión a pesar de líquidos y a pesar de ya haber iniciado la noradrenalina y de tener un segundo vasopresor. En cuanto a los hemoderivados, nos dice que sí debemos usar glóbulos rojos, pero solamente si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7. Ya no iniciar glóbulos rojos solamente para obtener metas de saturación venosa central de oxígeno. Y plaquetas sí cuando están menores de 10.000 y el paciente no tiene hemorragia, o menores de 20.000 si tiene un riesgo importante de hemorragia, o menores de 50.000 si tienen una hemorragia activa o va a ser llevado a cirugía o procedimientos invasivos. En cuanto a los esteroides, nos dicen varios metaanálisis que hay mucha contradicción, ya que no encuentran que haya mejoría en la mortalidad, pero que sí alcanzan una neutralización del choque séptico cuando se inicia esteroide en estos pacientes. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Sí, si hay inestabilidad hemodinámica, a pesar de líquidos, de vasopresores, de tenerlo con toda la terapia full, todo lo que hemos dicho, entonces, ¿qué se debe iniciar? Hidrocortisona intravenosa, 200 miligramos al día, repartido en 4 dosis hasta que se logre retirar el vasopresor. Entonces, en el 2018 sale un artículo especial, llamado The Surviving Sepsis Campaign Bundle, en el cual los paquetes que teníamos de 3 horas para iniciar los líquidos, la reanimación inicial con líquidos, y el paquete de 6 horas, que era el tiempo que teníamos para iniciar los vasopresores, entonces nos los juntan y nos los ponen en el paquete de 1 hora. Es decir, ya no debemos esperar esta cantidad de tiempo. En resumen, entonces tenemos que en esta revisión del 2018
nos dicen que qué debemos hacer cuando tenemos un paciente séptico en la primera hora, es decir, el médico que tiene el primer contacto con el paciente en la primera hora debe cumplir estos objetivos. Primero, medir el nivel de lactato y si de ingreso está mayor a 2, se debe volver a medir después de haber hecho la reanimación con líquidos. Segundo, obtener cultivos antes de iniciar la antibiótico-terapia. Tercero, administrar antibióticos de amplio espectro. Cuarto, iniciar una rápida administración de cristaloides para quienes, pacientes con hipotensión, ya dijimos que es hipotensión, presión arterial media menor de 65, o con lactato mayor a 4 y se debe iniciar a 30 cc por kilo. Y se deben iniciar vasopresores si el paciente continúa con la presión arterial media menor de 65 a pesar de haber iniciado los líquidos, y esto ya no da una espera de 6 horas, sino que si en esa primera hora estoy administrando líquidos y veo que el paciente no me está respondiendo, rápidamente debo iniciar terapia con vasopresores. Ahora bien, ¿cuál es el rol del anestesiólogo? Entonces, debemos tener en cuenta que el paciente nunca o prácticamente nunca nos va a llegar en la primera hora después del ingreso al servicio de urgencias. Entonces, nuestra responsabilidad antes de iniciar la cirugía es determinar si ya se le hicieron todos los manejos adecuados a este paciente desde el servicio de urgencias o bien si el paciente nos llega desde la UCI para hacer como una lista de chequeo y determinar qué hace falta y nosotros qué debemos complementar. Es decir, preguntarnos muchas cosas. El nivel de lactato ya se midió. Se inició antibiótico ya. Si ya se inició, ¿a qué horas es la siguiente dosis? Porque debo tenerlo cubierto durante toda la cirugía. ¿Cuántos líquidos se le han puesto? Debo calcular pérdidas permisibles en este paciente. Ya se iniciaron vasopresores si es del caso o los requiere o considero que los va a requerir en cirugía. ¿Necesita cama en UCI o no? ¿Necesita que le ponga invasiones para determinar con mayor precisión la presión arterial media? Ya se le tomaron cultivos, ya se le tomó glicemia. Todo esto lo tenemos que como tener en cuenta, chequear antes de iniciar y determinar qué agentes vamos a usar con este paciente para la anestesia. En la inducción tenemos que tener en cuenta entonces que el paciente que viene en sepsis ya tiene una alteración cardiovascular, ya viene con un estado hemodinámico alterado por su misma condición de sepsis y yo le voy a alterar y a terminar quizás de empeorar ese estado hemodinámico con el uso de la anestesia, con el sangrado y con el estrés quirúrgico. Entonces, debo determinar también si el paciente requiere inducción de secuencia rápida, ya sea por la urgencia de la cirugía y no tiene ayuno, o por el origen de la sepsis, si es origen abdominal o no, para saber si le voy a hacer una inducción de secuencia rápida o incluso si hay que intubarlo despierto. Debemos tener en cuenta entonces que a pesar de que la sepsis no sea abdominal, siempre valorar el estado en el que se encuentra ese paciente y el avance de su sepsis, porque a pesar de que no sea de origen abdominal, ellos tienen un retardo en el vaciamiento gástrico y se van a beneficiar de inducciones de secuencia rápida en lugar de hacerles una inducción normal. ¿Qué hipnótico debemos usar entonces en la inducción? En cuanto al propofol, pues ya sabemos que disminuye las resistencias vasculares, la frecuencia cardíaca y el gasto, por lo cual no es una buena idea. ¿Sí? Hay unos predictores que salieron en este estudio del 2005, predictores de hipotensión después de la inducción con propofol, que cuáles son: ser ASA 3 o 4, que tenga una presión arterial media menor de 70 o que el paciente sea mayor de 50 años. Y tengamos en cuenta que la gran mayoría de los pacientes que vamos a tener en el contexto de sepsis van a encontrarse dentro de este grupo. El etomidato sería una excelente opción por su estabilidad hemodinámica. Sin embargo, sabemos que disminuye la enzima 11-beta-hidroxilasa, generando una falla suprarrenal que de por sí el paciente séptico ya viene con ella. Por lo cual, se han hecho estudios y en los metaanálisis han determinado que realmente hay un aumento en la mortalidad en los pacientes sépticos cuando se usa etomidato. La ketamina tiene entonces efectos de aumento de frecuencia cardíaca, presión arterial y gasto cardíaco, y además
Tiene otras propiedades que son buenas para estos pacientes, como ser antiinflamatorio, disminuir algunas citoquinas y además por ser analgésico, lo que nos ayuda a disminuir dosis de otros fármacos como los opioides para que no se nos vaya a caer tanto el gasto cardíaco de estos pacientes. El midazolam, pues la literatura nos muestra y nos dice que hay una disminución leve en la presión arterial y aumento leve de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, esto en la práctica clínica vemos que no es tan cierto y que esas disminuciones no son tan leves y que los pacientes de verdad disminuyen su presión arterial considerablemente, por lo cual no es muy aconsejable. En este estudio de 2013 se compararon pacientes sépticos a quienes se iba a realizar sedación. Y se compararon a los que se usaba midazolam para la sedación versus a los que se les utilizaba propofol, encontrando que había una mejoría en la perfusión lingual en los pacientes que se les daba midazolam. Sin embargo, pues es un estudio pequeño, todavía no han salido otros mejores estructurados o con una mejor metodología y por ello no se debe pues considerar todavía esa opción. Por lo tanto, si debemos escoger un inductor hipnótico en los pacientes sépticos, la elección es ketamina. Otra opción importante que también debemos tener en cuenta es disminuir dosis de propofol y ketamina y mezclarlos para mezclar sus efectos y hacer de esta manera que los efectos depresores del propofol no sean tan marcados o simplemente no ocurran debido a la suma de la ketamina que se le agrega. El narcótico que se debe usar entonces, ¿cuál es? Tenemos opción de fentanil y remifentanil. Sabemos que lo que queremos en estos casos es un opioide de acción corta, como cualquiera de esos dos, inclusive el fentanil, si lo tuviéramos a la mano, también sería excelente. Y estos nos ayudarían a reducir la dosis del agente de inducción anestésica y también evitar pues, el colapso del paciente. Tenemos que tener en cuenta entonces que cualquiera de los dos se puede usar, pero hay que siempre individualizar el paciente y ver en qué contexto estoy. Si el paciente viene ya con soporte vasopresor, no tengo que limitarme a usar solo fentanil, ya que él ya viene con soporte vasopresor y tiene una presión arterial que está adecuada, entonces no habría ningún problema en usar remifentanil. Ahora, si el paciente lo voy a sacar intubado con pseudoanalgesia para la UCI, entonces no habría ningún problema en usar fentanil, ya que muy probablemente en la UCI van a continuar con este para la pseudoanalgesia. Entonces siempre debemos individualizar y saber que cualquiera de los dos serían excelentes opciones. A considerar, si el paciente está en un estado de choque séptico tan avanzado que tiene una falla renal o hepática, entonces pues consideraríamos inicialmente usar remifentanil por su metabolismo por estearasas y evitar el fentanil en este caso. El relajante muscular entonces, debemos considerar si el paciente requiere inducción de secuencia rápida. Voy a preferir en el paciente séptico el rocuronio por encima de la succinilcolina debido a la hipercalemia que esta última nos va a causar en los pacientes críticamente enfermos. Nuevamente, si hay falla renal hepática en estados avanzados de sepsis, entonces preferir atracurio o cisatracurio, pero siempre poner en una balanza si el paciente se beneficia más de estos dos o alguno de estos dos versus el uso de rocuronio, ya que le voy a hacer una inducción de secuencia rápida. Es decir, nuevamente hay que individualizar y determinar de qué se beneficia más el paciente en estos casos. Para el mantenimiento, entonces, si el paciente viene con sepsis, pero no está en un choque séptico, no hay problema en usar bolos de efedrina o fenilefrina. Sabemos que estudios con etilefrina no hay, pero lo podemos usar perfectamente. Y si considero que el paciente está haciendo un choque séptico o muy probablemente ya le he puesto varios bolos de efedrina o fenilefrina o etilefrina, entonces considero de una vez iniciar la infusión de noradrenalina. En cuanto al agente anestésico, si tuviéramos la opción de escoger entre intravenosa, total intravenosa o anestesia balanceada, no hay diferencias en cuanto a mortalidad y se puede usar cualquiera de los dos. Estos pacientes tienen menores requerimientos de anestésicos inhalados, también lo debemos tener en cuenta,
y ojalá siempre monitorizar la profundidad anestésica de ellos para optimizar el agente anestésico que estemos usando y evitar la hipotensión. Si vamos a escoger agente inhalado y pudiéramos escoger, tuviéramos la posibilidad de poner isoflurane, es la mejor opción ya que tiene menor depresión miocárdica y genera una menor vasodilatación comparado con los demás. Usar ventilación protectora en estos pacientes, es decir, volúmenes tidales bajos de 6 cc sobre kilo, presiones meseta que no superen los 30 centímetros de agua y poner PIP. En cuanto a los hemoderivados, no hay cambios con respecto a lo que dijimos previamente de la transfusión de glóbulos rojos y de plaquetas, y las metas de reanimación durante la cirugía deben seguir siendo guiadas usando parámetros dinámicos. Dentro de la cirugía, considerar si el paciente requiere monitoría de su estado ácido-base, del lactato y paraclínicos pertinentes según lo que vaya ocurriendo en la cirugía, y recordar la protección térmica, ya que estos pacientes están críticamente enfermos y sabemos que la hipotermia va a empeorar la coagulopatía, que probablemente nos lleve a una mayor mortalidad. Los bloqueos periféricos podrían ser una excelente opción, ya que evitan los efectos sistémicos del opioide y evitan los efectos hemodinámicos de la anestesia general. Pero si el paciente está en acidosis, no van a hacer un adecuado efecto los anestésicos locales, y si hay infección diseminada o el paciente está coagulopático, está completamente contraindicada este tipo de anestesia. Entonces, definitivamente, bloqueos periféricos no debemos usar en pacientes sépticos. En anestesia neuroaxial conocemos contraindicaciones para usarla, que son coagulopatía, sepsis, estados dependientes de precarga e infección en lugar de la punción. Por lo tanto, tampoco es una buena idea y no está bien usar anestesia neuroaxial en pacientes con sepsis. Al finalizar la cirugía debemos considerar varias cosas. Si considere que el paciente necesitaba una inducción de secuencia rápida, es porque tiene posibilidades de broncoaspirarse, y si yo lo quiero extubar, entonces debo usar medidas antibroncoaspiración para la extubación. Si el paciente está gravemente enfermo, debo continuar analgesia, sedación, ventilación y vasopresor, y así lo debo llevar a la unidad de cuidado intensivo. Y en el momento de entregarlo allí, debo comentar absolutamente todo lo que conozco de él, lo que ocurrió en cirugía, qué líquidos y cuántos se pusieron, qué medicaciones se usaron, ojalá en miligramos o microgramos exactamente, qué paraclínicos tiene y qué paraclínicos le tomé durante la cirugía y qué pérdidas ocurrieron durante la cirugía. Muchas gracias.